Amén, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué hermoso es la alabanza, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos gratitud con nuestro Dios. El saber que Él está con nosotros, el saber que Él nos cuida, nos protege, eso es algo muy importante de darle la gloria a nuestro Dios, hermanos. Vamos el día de hoy, hermanos, a ver un tema especial relacionado, porque recuerden que el día de hoy, todo lo que es la semana, hemos estado viendo la semana misionera. No sé si saben y han visto muchas veces en los mensajes que se está llevando la semana misionera. Yo quisiera preguntarles, ¿algunos de ustedes ha visto la transmisión o se han conectado alguna vez para escuchar? Hermanos, hay tantos testimonios tan hermosos de todos esos misioneros. Y como iglesia de Cristo, es un llamado de Dios hacia nosotros, cumpliendo ese objetivo principal. Entonces, vamos a orar, hermanos, para que el Señor el día de hoy hable por medio de su palabra, por medio de este tema, se considera como un tema especial, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dé entendimiento, qué es lo que quiere el Señor para nosotros como hijos de Él. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Te agradecemos, mi Señor, por todas tus bondades y misericordias. Porque ante todo, Señor, tú has permanecido fiel. Y ese es un motivo de alabarte y de bendecirte, mi Señor. Porque yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador. Y a ti te agradecemos, Señor, porque estos momentos tan especiales que tú nos haces estar en tu presencia, te pedimos en esta hora que tú seas, Señor, que tu Espíritu Santo sea el guía en esta hora relacionado a este tema, bendito Dios, que se considera un tema especial. Hablando de tus hijos, Señor, que están en otras naciones, en otros pueblos, en otras etnias, Señor. Te agradecemos por todo esto. Te damos las gracias porque tú nos has permitido ofrendar nuestra ofrenda económica. Bendícela, Señor. Prospera a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, en sus negocios. Que sea de grande bendición, Señor, porque han sido obedientes a tu hermosa palabra. Gracias te damos, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a leer una porción, hermanos, un texto súper conocido, que es en Mateo 28. Y vamos a ver, son dos versículos, perdón hermano, ahí le puse 21, pero Mateo 28 no tiene de 21 más que hasta el 20. Entonces Mateo 28, 19 y 20. ¿Ya tiene su cita, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Decíamos que es un texto muy conocido, ¿sí? Pero vamos a ver, desarrollar la parte principal de lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Dice la palabra de Dios así todos juntos, hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Decíamos algo muy importante relacionado a que somos hijos de Dios y somos obedientes a la palabra del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando testificamos que el Señor ha sido bueno con nosotros, que ha sido fiel y que nos ha bendecido en gran manera, ahora nosotros tenemos que ver la forma de cómo recompensar lo que el Señor ha hecho de nosotros. Yo creo, hermanos, que ni con nuestra propia vida podemos pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Hay un canto, hermanos, que dice: ¿con qué pagaremos el inmenso amor? Dice que diste a tu Hijo por mi pecado. Yo creo que nadie, hermanos, ese tema relacionado habla
porque tiene como título Concientización Misionera. Este momento, hermanos, es que podemos participar. En una predicación normalmente no se puede interrumpir porque es predicación, es un sermón. Pero el día de hoy el Señor quiere que participemos. ¿De qué forma? Primeramente de saber si conocen algo de las misiones. Yo creo, hermanos, que muchos de ustedes ya tienen muchos años aquí en la iglesia. No sé, a lo mejor los siervos de Dios que antecedieron les hablaron a lo mejor un poco de las misiones. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué saben de las misiones? Primeramente quisiera preguntarle a alguno de nuestros jóvenes, o sea, secundarios, intermedios, para ver relacionado si han escuchado algo sobre la parte misionera. Eso es algo primeramente para empezar o para iniciar relacionado a este tema que el día de hoy nos compete y que el Señor ha puesto en el corazón. A ver, hermana Heidi, en el tiempo que lleva aquí, hermana, ¿ha escuchado algo sobre las misiones? A ver, vamos a ver a nuestra hermana. Si ha escuchado, ¿no? O sea, principalmente es algo si verdaderamente hemos escuchado por parte de los siervos de Dios, por parte de las reuniones que van, o a veces aquí mismo, porque aquí se hacen muchos congresos, muchas reuniones. Entonces queremos saber si ha escuchado relacionado algo sobre las misiones. ¿Ha escuchado algo sobre las misiones, hermana? Sí, hermano. ¿Sí? Sí. ¿Poco, mucho o más o menos? Pues más o menos alguna vez tuve la oportunidad de ir a una misión con los hermanos Galicia y con el hermano Zamorano. Muy bien, hermana. Muy bien, a ver, fíjese lo que nos estaba diciendo nuestra hermana. Muy bien. Entonces, algo tenemos que entender y saber primeramente lo que el Señor nos va a hablar, o qué es lo que queremos entender el día de hoy. Ahora vamos con una de nuestras hermanas de la femenil, de la vanguardia, que siempre van avante, siempre van enfrente. Hermana Vero, ¿ha escuchado algo relacionado sobre las misiones? Sí, hermano. De hecho, la comisión misionera está encargada de atraer a la gente, en este caso un poquito más a la juventud, los forma, los capacita y luego los envía, los sostiene en la obra misionera, pero que sea un legítimo llamado para empezar de parte de Dios, porque no es algo fácil, es ir en contra de la corriente, por así decirlo, y tienen que aprender idioma, el idioma donde el Señor, el legítimo llamado, por ejemplo, en la India, ahora que se fueron los hermanos, ¿verdad? En Irak están, pues tienen que aprender la lengua, tienen que aprender su historia, todo lo que es a donde el Señor donde los llama, y es un llamado muy particular, muy específico, no es emocionalismo porque pues los tumban rapidísimo, ¿verdad? Sino es un llamado a lo que el Señor les está mandando a la misión para trabajar y levantar obreros en aquel lugar y predicar el evangelio. Muy bien, hermana, muchas gracias. Algo que nuestra hermana decía, y es muy cierto, relacionado a veces no es que sea una emoción, sino que tiene que ser un llamado del Señor, que ahorita lo vamos a ver. Muy bien, alguno de mis hermanos varones, yo sé que hay muy poquitos varones, alguien que quiera, hermano Dani, hermano Raúl, que quieran relacionado, si verdaderamente han escuchado relacionado algo sobre las misiones. Hermano Dani. La paz de Dios, hermanos. Pues así es cierta, no, hermano. Yo entiendo que una misión es como una iglesia donde están trabajando, bueno, una misión donde la iglesia está trabajando y ya después se convierte en una iglesia. Y lo que decía nuestra hermana Vero, también la cuestión de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? De algunos apóstoles, otros evangelistas, y aquí en el movimiento, bueno, yo sé que hay pastores y hay misioneros, entonces también tengo entendido que es un llamado, no es que yo quiero ir, no, es un llamado de parte de Dios,
pues para atender de antemano situaciones fuera de su hogar, ¿no? O sea, que se tienen que ir quizás a otro estado o moverse, y yo es lo que sé. Muy bien, hermano Dani, muchísimas gracias. Muy bien, hermanos, entonces, lo que estamos viendo, hermano, o escuchando relacionado, que muchas veces confundimos esa palabra sobre la misión. Decía nuestra hermana Heidi, nuestro hermano Dani, relacionado a que muchas veces la iglesia hace misiones aquí cercas, y a lo mejor es la hijita de Monte Sinaí 2, ¿no? Podemos decirlo así. Pero lo que nos lleva, hermano, principalmente es saber, relacionado, conocer algo sobre las misiones. Dice que la mayoría de las iglesias, hermano, tiene el deseo de ser parte del trabajo misionero. Ese es algo, pero déjeme decirle que es muy necesario, hermano, centrarnos en las Sagradas Escrituras para poder entender y comprender la importancia de las misiones. Y cómo a través, hermanos, a través de los años, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha hecho grandes esfuerzos por cumplir la gran comisión en todo el mundo. Eso es algo que tenemos que ver. No se sabe cómo hacerlo o no tienen claro qué son las misiones. Por eso era la pregunta. Muchas veces no se tiene, hermano, no se sabe cómo hacerlo. ¿De qué manera podemos abordar ese tema? El conocimiento de las Sagradas Escrituras es muy importante, hermanos. Es muy importante el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Otro punto es entender, comprender la importancia de las misiones. A lo mejor decían ahorita, bueno, se abrió una misión, ¿no? Pero esa es una parte de evangelismo. Y ahorita tenemos que ver principalmente qué diferencia hay entre misiones y evangelismo, que no están peleados, pero vamos a ver, por eso era muy necesario hacer ese tipo de pregunta. Muy bien, déjeme decirle, hermano, que la ICR es un campo misionero y está pasando, hermanos, a ser una potencia de envío de misioneros a otras naciones. La ICR, hermanos, la iglesia, el movimiento de nosotros se está convirtiendo en una potencia de que está enviando misioneros a otras naciones. El hablar de las misiones, hermano, es hablar del corazón mismo de nuestro Señor, de nuestro Dios. El hablar de las misiones es hablar de un mensaje integral de salvación. Ese está dirigido a todo ser humano, a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que no pudieron venir, a los que vienen los domingos, exactamente es para todos, hermano, que considera todos los ámbitos de una persona. La iglesia debe asumir, dice plenamente y sin tardanza, su responsabilidad en la evangelización del mundo, así como comprender el anhelo de Dios que todo hombre sea salvo. Ese es el anhelo de Dios, hermanos, de que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿De qué manera? Eso es lo que necesitamos ver, hermanos, el día de hoy. ¿De qué manera se puede llevar eso? Hoy las naciones más que nunca necesitan de nuestra intervención como hijos de Dios. Ese es algo muy importante en nuestra vida. A lo mejor no lo sabíamos o no lo hemos entendido de esta forma. O sea, el texto que leímos, el texto base, lo hemos leído muchísimas veces. Y decíamos que era un texto muy conocido. Dice, id por todo el mundo. Hay una palabra muy importante que el Señor dejaba, ir y predicar el evangelio. O sea, ese es lo importante. ¿A dónde, hermanos? Dice, a todas las naciones, ¿no? Ahorita es lo que vamos a saber y comprender esa parte muy importante. Hay unas citas, hermanos, que quisiera se me apoyaran rápidamente a buscarlas en lo que es Romanos 15, 20, 21. Hay que alcanzar, hermanos, hay que alcanzar eso inalcanzable. Dice que se necesita una iglesia con un mismo espíritu que llegue a donde nuestros antepasados anhelaron, a donde nuestros siervos de Dios
que ya están con el Señor anhelaron que se llevara a cabo y se cumpliera esta gran comisión. Esta porción, hermano, que vamos a leer es algo que nos va a dejar un poco más claro relacionado a este punto. ¿Alguien tiene la cita, hermanos? Porque déjeme decirle que mediante un punto muy importante que nos habla el apóstol San Pablo aquí, ese es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien tiene la cita, hermanos? No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Es mediante la humildad que nos permita reconocer, nuestra pequeñez, nuestra ignorancia e incapacidad, y retomar el glorioso mensaje al mundo perdido, como lo dice el apóstol San Pablo, porque así lo explica, hermanos. Entonces es algo muy importante relacionado a las misiones. Para poder ver, hermanos, y ver una definición real o un concepto, sé cuál es nuestra definición de misiones. Dice que misión tiene que ver con esa palabra que dice como la missio Dei. ¿Qué quiere decir, hermano? Dice que es el Dios enviador o la misión de Dios. Misiones, hermano, es el mandato bíblico, es un mandato bíblico para todos nosotros. Es algo que tenemos que hacer, que tenemos que esforzarnos. Misiones tiene que ver con las maneras por las cuales cumplimos dicho mandato. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a realizar? Porque las misiones, hermano, básicamente es la iglesia de una cultura, evangelizando, discipulando y sembrando iglesias en otra cultura, en otro lado, hermanos. A lo mejor en una ocasión nosotros decíamos que éramos una misión, teníamos un nombre de Peniel, se llamaba, ¿verdad? Era una misión que se abrió. Pero ese es algo muy diferente, hermanos, a lo que es las misiones, de que verdaderamente salga el Hijo de Dios, el que fue llamado, y vaya a compartir el mensaje fuera de aquí. A lo mejor sí el llamado de Dios, o a lo mejor se puede captar a ese hermano o hermana, joven, señorita, adolescente, no lo sé. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero nace en la iglesia, hermanos. Nace aquí en la iglesia. Y después se prepara, porque es algo muy importante. Ese discípulo, hermanos, ese misionero que el Señor lo llega a llamar, tiene que ser capacitado. Tiene que ser capacitado en todos los ámbitos de su vida, que ahorita lo vamos a ver también. Conocer, hermanos, conocer los términos que se usan dentro del trabajo misionero es de gran importancia para poder comprender correctamente la gran comisión. Por tanto, dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí en el versículo número 20, hermanos, algo dice una parte muy importante en el inicio, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hay una promesa del Señor ahí, porque dice que Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa del Señor. Entonces, por lo tanto, nos está mandando, nos está dando una indicación que tenemos que ir, que tenemos que enseñar. Lo que a nosotros se nos fue enseñado, hermanos, tenemos que compartirlo de cualquier forma. Lo que vemos aquí, hermanos, es relacionado para que se vaya entendiendo esa parte cuando dice ir a ser discípulos a todas las naciones. Aquí podemos ver nación y etnos, hermano. Etnia es una palabra gramatical, podríamos decirlo que es una parte de sinonimia. Ahí no dice qué país, es un conjunto, dice un conjunto de personas.
regido por un gobierno que habita dentro de una frontera, que está dividido políticamente en estados y que tiene una bandera y una moneda. Nuestro país, nuestro México también es así. Pero nación, hermano, es un grupo, dice, grande, de personas con una identidad propia, causa de su común historia, religión, lengua, raza, cultura, geografía, nivel social o migraciones o algunas combinaciones de estas. Entonces, hermano, podemos decir, si nosotros parafraseamos esta porción que leíamos, podemos decir, por tanto, y hacer discípulos a todas las etnias. ¿Estaría mal pronunciado? No, hermanos, no está mal pronunciado. Pero nosotros ya tenemos esta porción y le hemos entendido de esta forma, pero no es así. Porque hay una mala interpretación. Esa mala interpretación del concepto nación nos ha traído en pensamientos equivocados que han detenido a la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. Y aquí podríamos decirlo, ¿cuál interpretación? ¿Cuál mala interpretación, hermanos? Son pensamientos equivocados. ¿Para qué salir si hay mucho trabajo aquí? No sé si alguna vez han escuchado eso, o a lo mejor nuestro mismo pensamiento. Yo siempre decía que yo no era evangelista. Decía, ay no, nomás de acordarme, cuando íbamos allá por parte de la ICR, cuando se Fortaleza para el Alma, nos poníamos nuestra camisa y nos íbamos a predicar o a compartir allá a Tepito, a todas esas zonas de ahí, y agarraban todo lo que dábamos y nos aventaban a veces hasta en la cara. O sea, decían, no, es que esto no es para mí. Pero cuando el Señor nos llama y cuando el Señor nos cambia esa manera de pensar, sí es diferente, hermanos, sí es muy diferente. ¿Para qué salir si aquí hay mucho trabajo? Esas son malas interpretaciones, pensamientos equivocados. Primero evangelizo a los míos y después pensaré en los demás. Porque también esa es una indicación, ¿sí o no? Tenemos que evangelizar al esposo, a la esposa, a los hijos, al papá, a la mamá, y después nos vamos con los demás. Yo no soy llamado a este trabajo, lo que les compartí ahorita. Si me voy, ¿quién le va a predicar a mi familia? ¿Por qué voy a ir a donde no me quieren? Solo termino mis metas personales y a lo mejor después voy a ir. Primero termino mi carrera y después voy a ir. Pero más todavía cuando dice, la iglesia me necesita. ¿Somos indispensables en la iglesia, hermanos? Nadie. Dice, solo termino mis metas personales y después iré. Hermanos, nos compartían dentro de la semana misionera, compartían un médico neurocirujano, ganaba, hermanos, mucho dinero. Y para él era prioridad, pues su trabajo, lo que le dejaba, buenas casas, un buen carro. O sea, el hermano, porque es hermano, médico, muy reconocido, con mucho dinero, pero cuando el Señor lo toca, no le importó, hermanos, no le importó nada. Agarró a su esposa y se fue a un lugar donde el Señor lo había mandado. No importó atravesar ríos, no importó atravesar, pero tenía que llegar a ese lugar que no ha sido alcanzado todavía, que no había sido alcanzado, ahorita ya es alcanzado. Pero ¿saben cuánto tiempo, hermanos, pudo tener su primer discípulo? ¿Cuántos se imaginan? ¿Cuántos se imagina, hermano Dani? Así un tiempo estimado, ¿algún número? 3 meses. Hermana Cristina, un tiempo así que se imagine, ¿cuánto tiempo cree que este neurocirujano que fue enviado como misionero haya tenido su primer discípulo? 6 meses.
3 años, hermanos, 3 años. ¿Por qué? Porque en esos lugares no se pueden decir, hermano, no se puede decir que vamos a predicar el evangelio, porque si no, nos corren, nos linchan, porque son lugares que son en una cultura muy rígidos, no tan fácilmente aceptan el evangelio. Pero imagínense, hermano, 3 años el primer discípulo, 3 años. Pero hermanos, es una alma. Y el misionero a eso es llamado, a predicar, a ganar almas para el Señor. Entonces imagínense, hermano, 3 años, pero gracias a Dios, y ahorita ya lleva 5, en 6 años ya, no 5 años, perdón, 5 años, 5 discípulos. Pero esos discípulos, ¿qué cree que van a hacer? ¿Qué cree que irán a hacer? Hermana Irma, ¿qué cree que hagan? Multiplicarlos, predicar también, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. A ellos les toca compartir, les toca enseñar ahora. Entonces, por lo tanto, hermanos, es un trabajo muy, muy hermoso de los misioneros. Contextualizar la Biblia de acuerdo al momento en que vivimos nos lleva a ignorar que la Biblia fue escrita en otro tiempo, muy distinto al nuestro. Dice, en otro idioma, en otra cultura. Dice, y dejamos de ver el significado original del texto. Cuando se interpretó la Biblia, hermanos, ¿creen que se haya escrito luego a nuestra lengua? No. ¿Cuánto tiempo haya tardado? También tardó para que llegara a lo que ahora nosotros leemos. ¿Y de quién cree que fue trabajo, hermanos? De hombres inspirados por Dios, hombres que le sirvieron a Dios. Entonces, por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que también hacer ese trabajo. Dice, prueba de ello, dice, es Mateo 28:19, si alguien tiene la cita, hermanos. Si ven la cita ahí, hermanos, si son tan amables de buscarla, y si la tienen, levanten la mano y ya mis hermanas les dan el micrófono. Donde la gran mayoría de cristianos, dice, viven pensando que el Señor Jesús dijo que fuéramos a todos los países. Cuando escuchamos esta porción, hermanos, que leíamos, porque es la que estamos escuchando ahorita, ¿no? Sí, hermana. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es algo real, hermanos. La gran mayoría de cristianos viven pensando que el Señor Jesús dijo que fuéramos a todos los países. ¿Y a dónde le tocó vivir usted, hermano Dani? México, hermana Claudia, ¿dónde le tocó vivir? En México. Aquí es nuestro país. Entonces, por lo tanto, hermanos, aquí hay una pregunta. ¿Y yo estoy cumpliendo? ¿Yo estoy cumpliendo con ese mandato del Señor? Esa es una pregunta, hermanos. Tenemos que reflexionarla. Tenemos que ver relacionado si verdaderamente sí estamos cumpliendo lo que el Señor quiere que hagamos. Porque muchas veces eso es lo que pide pensando el cristiano, que tenemos que ir a muchos países a predicar. Pero a nosotros como trabajo nos toca estar aquí. Porque ya el Señor llamará a esas personas que tienen que ir allá a China, Afganistán, a todos esos países, hermanos, en África que están. Y hay misioneros que son de la ICR, que están compartiendo allá el evangelio. Pero hay algo muy importante, hermano. Digamos, aquí en México es uno de los países con más riqueza cultural, ¿sí o no? Debido a la gran cantidad de etnias que existen en nuestro país. Dice, cuando la iglesia escucha la gran comisión, a su mente viene inmediatamente los trabajos de evangelismo. O sea, muchas veces se piensa eso, hermano. Vienen inmediatamente los trabajos de evangelismo que realizan en sus presbiterios o iglesias, y eso le impide comprender y ser parte del trabajo misionero. Cuando pensamos en etnias y no en países, entendemos mejor el corazón de Dios y nos da una perspectiva más clara del trabajo que aún falta por hacer. Y no solo en nuestro lugar de origen, sino en el mundo
entero. Pensar en etnias y no en países. ¿Por qué pensar en etnias, hermano? Dice, evitemos poner como pretexto el evangelismo local. Eso hay que evitar. Comprendemos la necesidad mundial, entendemos la gran comisión y quitarnos esos paradigmas. ¿Vivimos en obediencia? ¿Somos parte del trabajo misionero? Son puntos que tenemos que ver nosotros. La mayoría, hermanos, la mayoría de etnias no alcanzadas del mundo se encuentran en 5 países. Está China, está India, Pakistán, Nepal. Y aquí en México, hermanos, más de 800, denominaciones registradas. Y déjeme decirle que hay 28 etnias no alcanzadas que están esperando que envíen misioneros o inicien un proyecto también de traducción de la Biblia en su lengua materna. ¿Sabía que en la Sierra Chinanteca, hermanos, hay muchos idiomas, dialectos que hay varios, no nomás es un solo dialecto en la Sierra Chinanteca? Y hay Biblia que ya está interpretada, hay cantos ya interpretados, hermanos, en su dialecto. Por eso aquí un proyecto de una traducción de la Biblia en su lengua materna. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, tener esa visión para poder nosotros llevar el evangelio. Los tipos de etnias, hermanos, no alcanzadas. Dice que la etnia alcanzada, es una iglesia mínima, pero capaz de evangelizar a su propia etnia, sin necesidad de una ayuda transcultural. Las etnias no alcanzadas no cuentan con una iglesia viable, no tienen Biblia en su idioma, no hay permisos para predicar, no hay misioneros trabajando en ella y tampoco existen medios digitales donde el evangelio pueda llegar. No los hay, hermanos. Nosotros estamos súper bien aquí, hermanos, gracias a Dios, pero sí es muy importante saber qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Quiénes son esos misioneros? Dice, ¿quiénes son esas etnias que prácticamente no tienen acceso al evangelio y que ninguna iglesia existe entre ellos? Son personas que nunca han escuchado el mensaje de salvación, nunca lo han escuchado. No hay momentos más oportunos que ahora para alcanzarlos para Cristo. Yo creo, hermanos, que el Señor tiene que estar hablando a los corazones. Ahorita lo vamos a ver por qué. La mayoría de las etnias no alcanzadas del mundo se encuentra, decíamos, en 5 países. Ahí están China, India, Pakistán, Nepal y Bangladesh, ¿no? En México existen, lo que hemos dicho ahorita, 800 etnias, hermanos, que muchas no han sido alcanzadas todavía. Tenemos trabajo por hacer, hermanos. Tenemos trabajo por hacer. ¿Qué es un misionero? Es un discípulo que Dios llama a la iglesia, que capacita, que envía, que sostiene. No importa, hermanos, tiene que cruzar barreras y muchas cosas más para ganar más discípulos, como este neurocirujano que hablábamos. Pero tiene que tener un perfil también, hermanos, debe que ser un llamado de Dios. Tiene que ser llamado por Dios. La iglesia debe de capacitarlos y debe de enviarlos también. Tiene que sostener y plantar iglesias o una etnia donde no ha sido alcanzada. Tiene que ser obediente también. Pasión por los que no han alcanzado a escuchar el evangelio. Evidencias claras, hermano, también de su nuevo nacimiento. Instruido en todo el consejo de Dios. Instruido en el consejo de Dios. Pero aquí, hermanos, es algo muy importante. Tenemos que ver
la diferencia, decíamos, entre evangelismo y misiones. Es importante, hermanos, es importante definir el concepto de evangelismo y misiones, aunque las dos actividades tienen el mismo propósito. Pero hay una gran diferencia, hermanos, en cada una de ellas. Podríamos intentar una definición que describe el trabajo misionero como una gradación o una escala. Las escrituras, hermanos, enseñan que no todos debemos comunicar, que todos debemos comunicar el evangelio. Pero aquí hay algo muy importante, el evangelismo. ¿Qué diferencia hay entre evangelismo y misiones? ¿Qué se pueden imaginar? Vamos a ver. El evangelismo nos manda ¿a qué, hermanos? A tocar, a llevar folletos, ¿no? A invitar. A eso nos lleva el evangelismo. Campañas. Hacemos campañas también. A lo mejor de matrimonios, a lo mejor campañas de jóvenes, infantiles y muchas más, hermanos. Células, ¿no? Cuando se abren las misiones, la célula, es una célula. El evangelismo personal también es parte de evangelismo. Las difusiones como en el radio, la televisión, que son muy importantes, la literatura y la ayuda social. Son parte de ellas y también a veces cuando se hacen los desayunos evangelísticos, ¿no? Esa es la parte de evangelismo. Pero ¿qué se puede esperar de las misiones, hermanos? Aquí hay algo muy importante, que es lo que tenemos que ver. Tenemos que buscar finanzas. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué tenemos que buscar finanzas? Tenemos que despedirnos. Muchas veces el misionero se tiene que despedir de su familia. Si es un hijo, si es un joven o una señorita, tiene que despedirse del papá y de la mamá. O si es un varón, a lo mejor dejar a la familia o llevarse a la familia también. También es bueno. Viajar por largo tiempo. Viajar por largo tiempo. Aprender un nuevo idioma. Un dialecto. Buscar estrategias para predicar. Eso es lo que tiene que hacer el misionero. Buscar esas estrategias donde cuando llegue a algún lugar donde no son queridos los cristianos, tiene que buscar una estrategia para poder llevar el mensaje de salvación. ¿Ustedes creen que para el apóstol Pablo fue muy fácil predicar en muchos lugares donde no eran queridos los cristianos? No. ¿Pero qué hizo él? Buscaba estrategias, tenía que buscar la manera de introducir que había un Cristo vivo y que vive y que reina. Y esto el misionero tiene que hacer. Tenemos que educar a sus hijos en otra cultura también. Entender la cosmovisión de esa etnia que no ha sido alcanzada. ¿Cómo ve su manera de vivir? ¿Cómo será? Eso es lo que tenemos que ver en esa cosmovisión. Entonces, ¿podemos ver la diferencia entre evangelismo y misiones? Sí la podemos ver, es muy diferente. O sea, decíamos que las dos tienen actividades con un mismo propósito. Pero muchas veces en las campañas que se hacen, hermanos, digamos en la que se acaba de ver de Billy Graham, ¿no? ¿Cuántas almas se ganaron? ¿Cuántas llegaron aquí? Y si nos vamos a otras iglesias, hermanos, muchas veces, ¿cuánto se gasta en esas campañas? ¿Unos 5,000 pesos, 10,000 pesos? ¿Se imaginan esa cantidad? No, hermanos, mucho más. Y el misionero, muchas veces, hermanos, es muy difícil la vida del misionero. Pero ellos son obedientes al llamado del Señor. Así como mis hermanos de la música son llamados para tocar un instrumento. Así como los siervos de Dios son llamados para servirle al Señor. Así como los diáconos, así como los evangelistas son llamados por el Señor. Entonces los misioneros también son llamados por el Señor. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. El hilo de oro. Dios siempre ha querido llegar a todas las naciones, a todas esas etnias. Se ve
este deseo en la Biblia como un hilo de oro, así se le conoce, que brilla en varios pasajes, pero más que todo en las vidas de muchos personajes claves. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos en Génesis 1:1. Se emplea para hablar de la creación del mundo y de la humanidad. Y por ende todas las naciones tienen su origen en Dios porque son creados por nuestro Dios. En Génesis 12:1-3, hermanos, nos habla principalmente esa palabra, la historia del mundo, entre una nueva etapa de la humanidad sumergida en el pecado. En Éxodo, hermanos, es una época de esclavitud. Dios no le quitó la vida al rey para que él viera el poder de Dios y lo diera a conocer en toda la tierra, en todas las naciones. En ese instante Dios ya estaba pensando en toda la humanidad entera. Ruth, esta moabita, ¿sí conocen la historia de Ruth? ¿Ah? Es muy bonita. Por su matrimonio con Boaz llegó a ser bisabuela de David y pasó a integrar una genealogía que culmina con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí algo muy importante, hermanos, en ese pasaje de Ruth, aquí donde nos dice que es la aparición de una mujer extranjera en esa ilustre genealogía. Muestra que Dios no hace distinción de personas cuando se tiene fe en nuestro Dios. Y así muchos de esos de los pasajes, hermanos, les puedo mandar la presentación para que después la vean. Por supuesto en Isaías 49, es una porción que fue un libro que fue escrito 750 años antes de Cristo. El profeta es como luz a las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Así lo dice Isaías 49:6. Y así muchos más, hermanos. Pero cómo el Señor empieza a poner todo en orden. Y aquí no importa, hermanos, de decir, yo ya sé mucho, yo ya conozco mucho de esto. No, hermanos, porque hay algo muy importante que el Señor nos habla relacionado a ser humildes. A ser humildes y ser obedientes, que verdaderamente somos hijos de Dios, desobedientes a la palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos, en el Nuevo Testamento también hay muchas porciones muy, muy bonitas y todos sabemos, digamos en Mateo 2, en Mateo 24:14, y así hay muchas más, hermanos. Pero yo creo que en la época de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, es donde empieza la iglesia primitiva. Y aquí, hermanos, porque hay algo muy importante. En toda la historia de las naciones, de las misiones, dice la iglesia que ha hecho grandes esfuerzos por cumplir la gran comisión, pero después de 2000 años no se ha logrado lo que Dios ordenó, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que hará falta, hermanos? ¿Qué es lo que hará falta, hermana Alicia? Hace falta un llamado del Señor para poder salir a otro lugar, a donde hace falta verdaderamente que la palabra de Dios, donde no llega la gente, no sé, algún pueblo lejano. Muy bien. Esa es una parte muy importante, hermanos. Pero ¿qué es lo que hará falta? Un avivamiento. A lo mejor falta de expositores, de buenos expositores en los púlpitos. ¿Será eso? ¿Será también el poco interés en las misiones? A lo mejor sí. Las herejías, que sabemos que todavía en la actualidad siguen habiendo, desde el siglo I hasta en la actualidad vemos tantas herejías que niegan la divinidad de Cristo, la divinidad o la personalidad del Espíritu Santo o de la Divina Trinidad. Pero en la actualidad pues ya conocemos muchas. Tenemos a nuestros amigos los ruselistas, ¿no? Tan solo ellos niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo la personalidad del Espíritu Santo. ¿Pleito en las iglesias, hermanos? ¿Podrá ser? ¿Podrá ser el pecado también en las iglesias? ¿No? Las murmuraciones. Esto, ¿no?
Entonces, por lo tanto, hermanos, aquí hay algo muy importante. La iglesia primitiva tuvo que ser necesario la intervención del Espíritu Santo, salvando a las naciones. En la iglesia primitiva, y no vamos lejos, hermano, comunicando aquí en Hechos 2, todos sabemos ese capítulo. ¿A cuántas etnias lo comunicó? ¿Sí se acuerdan? Medos, partos, elamitas, los que están en Mesopotamia, ¿no? ¿Sí o no? En Ponto, en Frigia, en Panfilia. En todas esas etnias, hermanos, el Espíritu Santo ya estaba interviniendo, salvando a las naciones. Por eso el Espíritu Santo tuvo que intervenir, hermanos. Tuvo que intervenir para que se empezara a lograr lo que el Señor había dicho, de ir y hacer discípulos. Y aquí nos da varias citas, hermanos, bueno, varios como los samaritanos, Felipe y el etíope, todos conocemos esa historia, la visión de Pedro y Cornelio, el romano. Y la iglesia responde realmente, hermanos, al llamado de una manera voluntaria. La iglesia primitiva rompió los moldes del judaísmo y se vistió de la gracia de Dios, llevando el evangelio a todas partes donde el Espíritu Santo les guiaba. No vieron fronteras, no vieron limitaciones, se sostuvieron como viendo al invisible. Dice, y ellos pusieron el estándar de lo que es una iglesia misionera. Todos sabemos lo que pasó con Pablo y Bernabé, cuando dijo el Espíritu Santo apartarme, ¿no? Apartarme ya Pablo y ya Bernabé. A todos los lugares que tuvo que ir, en Listra, Derbe, Macedonia, en Filipos. Pablo en la isla de Malta también con los romanos. En las epístolas de Pablo son un reflejo claro del alcance de la iglesia primitiva, hermanos, a las naciones. Pero lo que hablamos ahorita, hermano, una capacitación y aprobación de los prospectos misioneros. Dice ahí, surge una pregunta: ¿cómo capto a ese prospecto, a ese llamado por Dios? ¿Cómo los capacito? ¿Cómo aprobamos para enviarlos al campo misionero? Todas esas preguntas pueden saltar en la mente de los siervos de Dios. ¿Cómo lo podrían hacer? Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. Ellos son captados en las reuniones, en congresos misioneros. Y ahí son captados y sobre todo empiezan a ser capacitados. La tarea de la iglesia y del siervo del Señor es orar. Es orar. En esa profunda oración Dios le da el discernimiento al que es llamado para a este ministerio, para ser misionero. El llamado de salvación es algo muy importante para este misionero. Tendríamos que ver que verdaderamente es salvo. Tiene que ver que haya experimentado primeramente su salvación. Después de haber sido justificado, después de haber sido regenerado y santificado, tiene que haber esa observancia de ser salvo. El llamado interno al ministerio transcultural, que es misión, describe el anhelo, el deseo irresistible del misionero de cumplir la tarea que le fue encomendada, así como le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Confirmación de la iglesia y de Dios. La iglesia, hermanos, aquí es algo muy importante, nos da la idea de cómo Dios inicia la obra misionera, primeramente en el seno de la iglesia, decíamos, no fuera de ella. Es primero aquí, hermanos, aquí donde se observa, se capta el misionero. A lo mejor mi hermano Samuel, a lo mejor mi hermano Dani, no lo sabemos. El Señor ya tiene el propósito, ya sabe quién va a ser. Pero nosotros como iglesia tenemos que apoyarlos, tenemos que estar orando por ellos. ¿Para qué? Para que cumplan lo que el Señor los mandó. Porque si no, hermanos, después puede ser un fracaso. La confirmación de Dios. Alguien dijo, si Dios te llama, Él te capacitará. ¿Lo creen? Sí, hermanos, sí. Así como Dios pone el anhelo de servir, Él provee de los dones y habilidades para ejercer este ministerio transcultural.
Un estilo de vida caracterizado por integridad moral. El carácter que ha de distinguir a los misioneros debe de ser de acuerdo con el estándar bíblico, hermanos. El carácter del misionero tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde, tiene que abarcar muchísimas cosas, hermanos. Tiene que estar preparado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando mandó a sus discípulos? ¿Sí se acuerdan de esa historia, de esa parte que el Señor manda a predicar de 2 en 2? ¿Sí? Dios envió a sus discípulos versados en la palabra, conocían, a pesar de que no había una Biblia, ellos ya tenían conocimiento de lo que estaba haciendo el Señor, un conocimiento y una dedicación, pero sobre todo una obediencia, hermanos, una obediencia. Por lo tanto, debe de ver su carácter, la forma de pensar, de actuar. El llamado, el ministerio en su carácter, es algo muy importante, hermanos. Ese es algo muy importante y es lo que muchas veces falla en los hijos de Dios, ese carácter. Dice también que una educación teológica, el conocimiento teológico es necesario. La orden fue muy clara, enseñándoles. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer todo lo que está escrito, cómo está escrito y en qué forma fue escrito. Tenemos que ser teólogos. Su cuidado, hermanos, su cuidado espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque no tienen una iglesia, ellos no se congregan en una iglesia. Por lo tanto, también no hay una comunión constante con Dios. Tienen que cuidar su vida espiritual. No hay una vida devocional, porque siempre están de un lado a otro, cuidándose de no ser, en ese caso a lo mejor, que los hayan conocido y decir, ese es un cristiano, porque en muchos lugares no son bien recibidos, hermanos. La empatía cultural, hay un choque de cultura al que son sometidos, el idioma, las costumbres, la gastronomía. Aquí comemos muy rico, pero vamos a un lugar, hermanos, a un lugar, digamos, normalmente luego a veces todos los que estamos en el Instituto San Pablo nos mandan a las sierras a predicar en la semana. Y hermanos, y muchas veces frijolitos nada más, en todo el día, frijolitos y arroz y a veces sopa. Hay unos hermanos que a veces les va bien, ¿no? Que les dan pollito. Pero hermanos, un lugar donde, un tapetito, hermanos, y con el aire casi libre ahí. Hay que bañarse en el río, ¿no? O sea, eso es lo que, hermanos, tenemos que valorar y decir, no, sí es muy necesario, hermanos, muy necesario. La autosustentabilidad, la dependencia total de Dios, generar recursos. El apóstol Pablo, hermanos, ¿qué hacía? Trabajaba, sino generaba sus recursos para poder, una preparación, un oficio. A lo mejor, si mi hermana Alicia se va como misionera, es enfermera, sabe hacer de comer, ¿no? A nuestra hermana Abigail también es enfermera. O sea, tienen algo profesional, algo que puede ayudar allá. A lo mejor hacer pan, los que saben hacer pan, los que saben cocinar. Pero eso es algo muy importante, hermanos, para el misionero, de saber desarrollarse y poder generar recursos. ¿Qué nos hace falta por hacer? Ya estamos concluyendo, hermanos. ¿Qué nos hace falta por hacer? Todavía para cumplir la gran comisión de ir a todas las etnias. ¿Qué nos faltará hacer? ¿Amor por las almas, hermanos? ¿Sí? ¿Orar para ese llamado? Hay muchos lugares que no hay, hermanos, que no han alcanzado. ¿Qué nos falta por hacer? Decíamos de muchos que han, y no nomás eso, hermanos, de verdad si se conectaron a la semana y se siguen conectando a la semana misionera, van a escuchar tantas cosas tan bonitas, hermanos. Pero sí es un llamado de Dios. Sí es un llamado de Dios. Así es como muchas veces ministramos en una escuela dominical, instructores y todo, o evangelistas. También tenemos que hacer caso al llamado que el Señor nos haga en ese aspecto. ¿Qué nos hace falta para ir a esas etnias, hermanos? ¿Qué nos hace falta? Ese es algo que tenemos que reflexionar. ¿Qué nos hace falta como hijos de Dios? Preparando el tema, yo muchas veces decía, a lo mejor, si el Señor me llama a irme como misionero, yo no le puedo decir, Señor, ¿me dejas orar para ver si es real mi llamado? El Señor cuando te llama es directo, hermanos, y te dice, me vas a servir.
Por eso te rescaté, por eso te salvé, porque me vas a servir. Así como Pablo fue llamado para predicar y ser misionero, así cada uno de nosotros tenemos un propósito en la mente del Señor. No lo sabemos cuál es, pero lo tenemos. Hay muchos lugares no alcanzados, hermanos. Ya para concluir, hay muchos lugares que no se ha predicado las buenas nuevas de salvación. No hay necesidad de ir a otro país. Dios lo trajo aquí en México. Aquí tiene que ir a predicar. Siendo hijos de Dios, atendamos urgentemente la indicación que nuestro Salvador dejó. ¿Y cuál es esa, hermanos? Nos ponemos de pie, hermanos. Leemos juntos ese texto y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: a lo mejor yo no puedo atender este llamado todavía, Señor. Pero decir como el apóstol Pablo cuando era Saulo, cuando iba camino a Damasco, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió al camino a Damasco? Cayó, quedó ciego y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Sí dijo así, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Así nosotros, hermanos. Todos unidos leemos ese texto, hermanos, y oramos. Dice así: por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Señor eterno y maravilloso, te damos honra y gloria, bendito Dios, porque sabemos que tú eres el que nos llama, que tú eres, Señor, el que nos dirige, el que nos guía en todas partes, bendito Dios. Sabemos que tú tuviste un propósito, Señor, para salvarnos. Sabemos que tú tuviste un propósito, Señor, en nuestra vida y tú quieres que lo cumplamos. Sabemos que hay otros lugares que no han sido alcanzados, Señor, que no se les ha predicado el evangelio de salvación. Yo te pido, bendito Dios, en esta hora que tú levantes a misioneros, que tú levantes, bendito Dios, a misioneros que vayan y compartan tu palabra, Señor. Sabemos que van a haber muchas cosas, que van a atravesar muchas barreras, bendito Dios, pero sabemos que tú en tu palabra dejaste escritas que yo estaré con vosotros todos los días. Y tú cumples tu promesa, Señor. Tan solo lo vemos en nosotros, en nuestra vida cotidiana, a lo mejor en nuestro trabajo, a lo mejor los jóvenes en escuela, tú permaneces fiel. Prepara, Señor, prepara y levanta misioneros, llámalos, bendito Dios. Pero también como iglesia, Señor, tenemos que ver la forma de ayudarlos, de apoyarlos cada día. Porque como iglesia, Señor, económicamente tenemos que apoyar a esos misioneros que tú mandas, en el caso de Monte Sinaí 2, bendito Dios. Y así de todas las iglesias en general, Señor, cada uno de ellos responden al llamado, Señor, pero también sabemos que tú los vas guiando, que tú los guardas, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú sigues hablando a nuestra vida. Prepáranos, bendito Dios. El que tú, Señor, en tu corazón sientas que debe de ser llamado para ir y predicar de tu palabra, Señor, levántalo y ayúdalo y guárdalo, mi Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y te agradecemos, Señor, porque tú nos has salvado, porque tú nos has ayudado, porque tú, Señor, dentro de todas las cosas has permanecido en nosotros. Yo te agradezco, mi Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Aleluya
Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Tenemos que atender el llamado de nuestro Dios. Tenemos que estar orando en todo tiempo, hermanos. El Señor tiene un propósito en nuestra vida y nosotros tenemos que ser obedientes a la voluntad de nuestro Dios.